forma está el académico de la Universidad de Santiago, Cristian Parker, para conversar justamente de este pesar de la muerte del Papa Francisco. Cristian, muchas gracias por estar conectado nuevamente. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Cristian, ¿qué pasa ahora? Porque eso hoy día, cuando uno ve la muerte del Papa, se viene encima. Ya conocimos que hay 9 días de luto, ¿cierto? Y viene un cónclave. Este cónclave, ¿quiénes participan? ¿Por qué se habla de un listado de favoritos ya a solo horas de la muerte del Papa? ¿Cómo se elige? ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el proceso para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica? Bueno, después de que muere el Papa, asume el camarlengo. El camarlengo es el que se encarga de la administración del Vaticano, pero también se encarga de preparar el cónclave para elegir nuevo Papa. ¿Ya? Entonces viene la preparación del funeral, ¿no? Que generalmente se hace 3-4 días después. Es una ceremonia muy importante porque, como, bueno, todo funeral es relevante. Imagínense lo que significa el funeral del Papa, que lo está observando más de 1.200 millones de católicos a nivel mundial y el resto también del mundo. Después de esa ceremonia viene toda la convocatoria a la reunión de cardenales, que son los que eligen al nuevo Papa, y eso se llama cónclave, que generalmente son unos 12 días después de muerto el Papa. ¿Y ahí participan cuántos cardenales, Cristian? Bueno, lo que sucede es que en este minuto nosotros tenemos una cantidad de cardenales que votan y una cantidad de cardenales que no votan, ¿no? En total son 252 cardenales, de los cuales 116 cardenales no votan. ¿Por qué? Porque ya tienen más de 80 años. Y solo los cardenales que tienen menos de 80 años, que son 136, son los que votan. Ahora, interesante destacar que el Papa Francisco ha nombrado una gran cantidad de esos cardenales, y son esos 136 los que se reúnen y se van a decidir finalmente en una reunión cerrada en la Capilla Sixtina. Por eso cerrada, por eso se llama cónclave, porque es con llave. Se cierra por fuera, ¿no? Quedan solamente los 136 dentro. Nadie puede entrar, no tienen ninguna posibilidad de contacto con el exterior, etcétera. ¿Y hay algún chileno dentro de los 136 cardenales que vayan a votar? Sí, pues el cardenal Chomalí. El cardenal Chomalí. Él claro. él es parte de ese cónclave. ¿El único chileno? Claro. El único. Es el único que tiene derecho a voto, digamos. Ya. Porque recordemos que tenemos otros cardenales en Chile. Ya. Pero que no tienen derecho a voto. Que son mayores de 80 años. Exacto. Ahora, o sea, el cardenal, obviamente, Chomalí, también puede ser elegido papa. Porque ahí votan uno a uno, ¿no? Ahí se encierran los 136 cardenales, ¿cierto? Le ponen la llave por fuera. Y de ahí, ¿cómo empiezan a votar? Hoy yo voto por el número 1. ¿Cómo es el proceso adentro? Sí, bueno, lo que pasa es que generalmente hay ya ciertos nombres que circulan. Entonces los cardenales se van poniendo de acuerdo, van en votaciones sucesivas, ¿no? Ya. Lo que pasa es que para ser electo Papa necesita, por lo menos, tengo entendido que son 2/3, ¿no? Entonces, el tema es que... O sea, no es el 50 más 1, es 2/3 de harto. No, claro. Entonces, el tema es que tienen que irse conversando los nombres. Hay distintos grupos, ¿no es cierto? Distintos intereses, digamos, porque... O sea, por ejemplo, al menos se necesitan 90 votos para ser elegido, 90 de los 136 con los 2/3.
¿Y cada cardenal va claro, votando por una sola opción? una sola opción. Una sola opción. ¿El voto No hay es posibilidad de a votar viva por voz cambio. o es en un papelito? No, 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 no. El voto es escrito ¿Ya? y el voto es secreto y el voto se deposita en una urna especial y después de que haya sido la votación incluso, los votos se queman. Ah, y ahí, De manera que no ese se es el sabe humo que con aparece de exactitud. repente cuando dice el humo blanco, el humo negro, Sí, digamos. exactamente, claramente, claro. El humo blanco es cuando ya tenemos papa, pero el humo negro es que todavía no han resuelto el nombre del sucesor. Mira, 136 cardenales votan, se necesitan 90 votos, tenemos un cardenal chileno que participa también de esta votación. Y tenemos los nombres de algunos candidatos que se están nombrando como a lo mejor, como lo que dices tú, los que se empiezan a conversar. Por ejemplo, teníamos al cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años de edad, tenemos al cardenal italiano Matteo Zuppi, al cardenal italiano Pietro Parolin, que es hoy día el secretario de Estado del Claro. Vaticano, un papa de 70 años, el cardenal William Eck, el cardenal húngaro Peter Erdő, tenemos el cardenal ganés, que es Peter Taxon, y también el cardenal geniano Roberto Sará, ambos papas de raza negra. Hay uno siempre comenta, ¿cierto? Y hablamos, que recién Claudio Brito también de nuestra producción nos decía, ¿cierto? Esta teoría que decía el papa extranjero, el papa viejo y el papa negro. ¿Qué tiene que ver Sí, eso con lo que se comenta o son puras tonteras nomás, Cristian? eso es mitología. Es Mitología, mitología. exactamente. Eh, lo que pasa es que, obviamente que, recordemos lo siguiente, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más relevantes en la historia de Occidente, ¿no? ¿Ya? De Europa y de todas las naciones que han estado dominadas colonialmente por Europa. Entonces, obviamente que quien gobierne la iglesia ha sido muy relevante. Entonces, es obvio que se tejen una serie de leyendas, intrigas, etcétera, respecto a quién dirige la iglesia. Y está todo el tema también religioso, ¿no es cierto?, de la mitología religiosa, digo, donde se dice que, bueno, que el diablo, el Satanás, también actúa a través de lo que el día de mañana puede ser el antipapa, ¿no? Es decir, que eso dice relación también con el fin del mundo, ¿no? Ahora, Toda una cuestión el Papa escatológica. Francisco era el Papa número 266. De esos Sí. 266 papas, nunca ha habido un papa de raza negra. Tengo entendido que no, no. ¿Ya? Pero eso tiene que ver también con lo siguiente, con el hecho de que durante siglos y siglos la iglesia fue nada más una institución europea. Claro. No había catolicismo en África. Es decir, pensemos que el catolicismo recién del siglo XIX en realidad, porque pensemos en la colonización. África fue colonizado mucho después que América Latina. Bueno, Entonces, sí, el pues. catolicismo también es muy reciente en África. Bueno, Ahora, uno obviamente de que los ahora, candidatos de raza negra, el geniano Robert Sará, es más conservador inclusive que Francisco, obviamente, Francisco así era es, bastante liberal, sí, sí, es conocido también sí, por ser un claro, gran detractor del Islam en África y es crítico de la así es, postura más pro-jesuita y liberal, o sea, ahí tenemos un papa que es distinto, o sea, hoy día también se pelea y se elige esa lectura porque el Papa Francisco, y aquí ayúdanos Cristian para poder entender, al ser sí, jesuita, en su línea era distinto, por ejemplo, al Papa anterior y al Papa Juan Pablo, ¿no? ciertamente, ciertamente. Claro, lo que pasa es que, mira, es interesante saber que este es el primer papa jesuita. Exacto. Generalmente los jesuitas es una orden muy fuerte que fue fundada por San Ignacio Loyola, pero que los jesuitas siempre dan incluso el voto de obediencia al papa, ¿no? Entonces, se cuidó la iglesia de no nombrar papas jesuitas precisamente por lo poderoso que era la orden jesuita. Pero ahora, como la iglesia ha ido cambiando y también el mundo ha ido cambiando, entonces se dio la posibilidad de esta elección de este papa que además toca la casualidad, es jesuita, pero además el primer latinoamericano. Ahora, Entonces, el tema... dale, te No, escucho. una última Sí, cosita respecto a África. sí. África tiene recién ahora
una cantidad importante de cardenales. De cardenales. Generalmente, porque África era una iglesia que tenía mucho menos fieles y que tenía mucho menos cardenales, ¿cierto? Entonces, ahora, claro, pasa a ser mucho más relevante los cardenales africanos. Ahora, en el tema etario también nos llama la atención porque, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, que uno se recuerda, un papa que asumió ahí por el año 78, por ahí donde asume, dura harto tiempo, era un papa joven cuando asume Juan Pablo II, ¿cierto? En cambio, el Papa Francisco, un papa más grande, más adulto, ¿cierto? Asume ya sobre los 75 años de edad. En el tema etario, hoy día de la figura, ¿se fija también el tema de la edad de quién va a ser el nuevo líder? ¿Es importante? A ver, sí es importante por lo siguiente, porque si los cardenales quisieran elegir un papa de transición, van a elegir a un papa de mayor edad. Si los cardenales quisieran elegir a un papa que tenga mayor proyección y por lo tanto que incida muchos más años en la iglesia y que tenga más incidencia su pontificado, van a elegir a uno más de menor edad. Entonces, eso influye mucho. Pero el tema es que también influye mucho las sensibilidades, las orientaciones, las teologías, y de dónde también, de qué región geográfica, ¿no? Viene el futuro papa. Ahora, hubo un papa que asumió con 100 años, un papa dice, por lo cierto, hubo un pontífice, lo ha superado, es el papa Agatón, nació en la localidad siciliana de Palermo, estaba hablando del año 577, digamos, claro. Pero asumió con 100 años. Pero buen punto que tú dices, Cristian, porque en el fondo, si es un papa más grande, de más edad, de edad más avanzada, es porque los cardenales quieren un papa como que pase rápido, así como que venga. Y se veía también así al Papa Francisco por la edad, por eso lo eligieron. No, yo creo que no fue ese el motivo, no. Yo creo que el Papa Francisco, lo que pasa es que el Papa Francisco había salido como nombre, ¿no? En el cónclave anterior, ¿no? O sea, ya estaba circulando su bueno, cuando salió Ratzinger, ¿no? Sí, claro. Aunque para la prensa no, eso fue muy interno, ¿no? Y resulta que uno de los que incluso en aquella oportunidad, según se dice, apoyó a Francisco, fue el propio cardenal Ratzinger. Imagínate. Cuando salió Ratzinger, ¿no? Exacto. Entonces, él quedó segundo, Bergoglio quedó segundo. Era el segundo votado. Claro. Exactamente. Entonces, yo tengo la impresión que los informes que hizo el Papa Benedicto XVI influyeron también porque necesitaban un cambio, necesitaban una persona que viniera de fuera de la curia totalmente, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque los informes de el Papa Benedicto cuando renunció, no eran informes secretos, pero ya decía que había una corrupción tremenda. Sí, entonces necesitaban una persona que fuera totalmente distinta de lo que era tradicionalmente la curia o los cardenales europeos, etcétera. Fue dura la tarea. Fue justamente dura la tarea de Francisco en ese minuto cuando él se encuentra con esta iglesia bien corrupta, bien con mucho problema, bueno, y a diferencia del Papa anterior, que el que renuncia, ¿cierto? El Papa Francisco no vivía en el Vaticano, era un Papa extranjero además, porque el Papa Ratzinger estuvo viviendo mucho tiempo en el Vaticano antes de asumir. Exactamente, esa es la idea, te fijas, de cambiar totalmente de persona que no tenga nada que ver con las redes de poder, digamos. Ahora, la corrupción, ¿no? Recordemos, la corrupción económica, pero también la corrupción sexual, ¿no? Entonces, el Papa Francisco tuvo que hacer frente a una situación tremenda, ¿no? Tremenda, o sea, y tuvo mucha oposición de lado y lado, de todos. Entonces, en esa perspectiva, el Papa Francisco hizo un pontificado
genial desde mi punto de vista, Claro. desde el punto de vista de lo que podía ser, digamos, ¿no? Bueno, Y reformó muchas cosas en la iglesia. y también abrió el pensamiento de la iglesia, justamente, independiente de esta corrupción sexual, él abre el pensamiento y la visión de la iglesia a un mundo que estaba bastante cerrado, como son las minorías sexuales. El Papa Francisco en eso toma mucho de una teología del siglo XXI, ¿no? Porque la teología del siglo XXI es la teología del pluralismo, ¿no? La teología que está abierta a la diversidad, ¿no? Pero también es una, sí, por eso también a la diversidad sexual, ¿no? Ahora, no es que haya legitimado, ¿no? El Papa Francisco nunca dijo, yo bendigo a la homosexualidad. Él dijo, yo bendigo a las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una distinción, Eso, pero y voy se a la basaba, pregunta, él era muy, y se basaba en el concepto del muy, amor. Justamente, ahí es lo es que muy decía, el amor entre dos personas, y ahí es donde está. es que, es que, Ahora, es que lo central es la cosa del amor, digamos. Yo creo que Francisco en eso, por ejemplo, el amor al prójimo y el amor a la naturaleza. sí, También está toda la dimensión de ambientalista de este Papa, que fue también muy, muy innovadora, porque la inmensa mayoría de las iglesias no ha tenido una postura oficial tan clara como este Papa respecto a problemas de cambio climático, del medio ambiente, y que tenemos que crear una cultura distinta para enfrentar los problemas que tiene el mundo actual. ahora, otro de los legados de Francisco, justamente, es cómo fue estrechando lazos con otras denominaciones cristianas. La misma Iglesia Ortodoxa rusa, otras religiones como justamente el judaísmo y el islam. Esta interreligión, ¿cierto?, que manejaba el Papa, Interreligión. que fue bastante más abierto que otros. Sobre todo la iglesia, uno dice Iglesia Ortodoxa rusa, el judaísmo, era difícil, ¿o no? Sí, yo creo que ese es uno de los grandes mensajes, ¿no? Que tuvo el Concilio Vaticano II, ¿eh? Desde el Papa Juan XXIII. O sea, el diálogo interreligioso, ¿no? El diálogo ecuménico, ¿no? Entonces, Francisco es, en ese sentido, un Papa muy, muy centrado en lo que fue el mensaje central del Vaticano II, que fue la gran reforma de la Iglesia de fines del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, en eso él era muy abierto, muy dialogante, y yo creo que habría caminos sin duda. Hoy día, Cristian, el nuevo Papa, ¿debiese continuar la línea de Francisco? ¿Debiese ir en esa línea de la elección? ¿O vamos a ver un Papa a lo mejor más conservador, un Papa que a lo mejor menos abierto a esta mirada? Porque si uno habla de conservadores y liberales, Francisco claramente era un liberal, tenía poco de conservador. Hoy día la línea del Vaticano, con estos 136 cardenales, ¿debiese elegir algo más liberal o algo más conservador? Yo tengo la impresión que por los avances que tuvo y que ha tenido las reformas impulsadas por Francisco, que han sido reformas paso a paso, ¿no es cierto? No han sido ningún cambio tan extraordinario, pero que han impactado la iglesia. Yo creo que, y por otro lado, ¿no? O sea, las reformas como que de alguna manera avanzan, y Claro. sería como complicado que un papa diera marcha atrás totalmente, ¿no? Eso es un aspecto. Pero el otro aspecto es que los cardenales, la inmensa mayoría, este papa ha nombrado más de 90 cardenales, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, yo creo que Ah, también van y a eso, estar y esos en la nombramientos deben ser cardenales muy cercanos a su misma visión liberal, po. no todos, pero Ya, muchos de ellos, ¿no es claro. cierto? Entonces, no todos, pero quiero decir, ellos tampoco van a estar en la perspectiva de decir, bueno, Francisco la verdad es que no lo hizo bien, entonces tenemos que nombrar un papa totalmente contrario. No creo, ¿no? Claro, No es claro. probable que suceda eso. Lo que sí es que quizás van a ver los matices, ¿no? De cuán, cuán moderado va a ser el nuevo papa, pero en la mantención de las reformas, pienso yo. Eso es lo más probable, o sea, van a seguir estas reformas.
Es muy, muy entretenido, Cristian. Oiga, muy agradecido, Cristian Parker, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Uno va conociendo, se va encontrando justamente con estas noticias. Uno aprende, informándose también, ¿cierto? Y puede ir aprendiendo. Así que muchas gracias, Cristian. Vamos a estar en contacto estos días, vamos a acudir a ti. Tenemos esta jornada que va a venir en los próximos días para ir justamente analizando este panorama que se nos viene y que vamos a ver qué saca ese cónclave en los próximos 15 días. Muchas gracias, Cristian. Encantado. Bueno, buenos días a ti y a todos los que están viendo y escuchando. Adiós. Gracias. Cristian Parker, académico del Instituto de Estudio Avanzado de la Universidad de Santiago. También